lleguen a asimilar, digamos, todo lo que vamos a avanzar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muy poco tiempo. ¿Ya? Entonces, por lo general, en ordenadores lo que se hace es darle una serie de ejercicios y pasar a la siguiente etapa, digamos. Entonces, la siguiente etapa va a ser siempre justamente el poder, digamos, ¿no? Entender cómo funciona en realidad el tema de los ordenadores acá. ¿Ya? Entonces, por un lado. Por otro lado, yo les tengo preparado una serie de videos cortos, entonces, que hacen cosas específicas, ¿ya? Entonces, para que ustedes compartan, ¿ya? Entonces, bueno, dentro de ello, igual, si ustedes pueden ver en su pantalla, ya nosotros estamos llevando el AutoCAD, ¿ya? El AutoCAD que llevamos puede ser de la versión 2013 para adelante, no va a tener muchas variantes, algunas cositas un poquito escondidas ya, digamos, en las nuevas versiones, ya, pero bueno, la idea es justamente que nosotros podamos impartir, digamos, el mismo conocimiento para todos, ¿ya? Las clases son virtuales y hasta donde tengo entendido los exámenes son presenciales, ¿ya? Entonces van a tener que ir los días de examen justamente a la facultad para hacer su evaluación, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Ya? Bueno, son 3 evaluaciones en realidad, ¿ya? Una evaluación bien sencillita de solamente geometría, entonces que les va a tomar hacer una casita, digamos, no son 45 minutos que se le da para hacer una casa en 3D, no se le da ningún tipo de plano, simplemente se le da una hojita, digamos, para que ustedes grafiquen lo que necesitan, ¿ya? Lo mismo que les pasa a los chicos de ordenadores 1, el gran problema es que no tienen una metodología para generar justamente el volumen, digamos. Entonces, o aquí, por ejemplo, en AutoCAD, efectivamente el cuadrado hace cuadrado, digamos. Entonces, la línea hace línea, entonces no tiene mayor ciencia. Entonces, en el tema del cilindro hace cilindro, obviamente. Entonces, pero, ¿a qué me voy? No tienen la metodología para hacer que eso sea una casa. Entonces, que eso es lo que más o menos tienen que practicar. Y les decía que el problema es el tiempo de asimilación, ¿ya? Entonces, a veces los estudiantes tardan más en asimilar, digamos, este tipo de cosas porque están en 3 dimensiones y ya no así solamente en 2, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, el tema es la velocidad. Hay mucha gente que no está acostumbrada a trabajar bajo presión. ¿Ya? Para los que ya han llevado conmigo saben que son 45 minutos para hacer un plano. Entonces, Estoy en en este clase. caso son 45 minutos para hacer una casa. ¿Ya? Entonces, en la primera instancia va a ser una casita sencilla de una planta con un techo un poquito complejo. Entonces, en la segunda instancia ya es un tipo de diseño de unas habitaciones, digamos, por ahí se van a chicotear todito porque es algo muy sencillo, pero la mayoría falla en ese tipo de esquemas porque dentro de todo tiene una serie de elementos como escalera, como losa, como de distintas alturas, digamos. Entonces, ese tipo de cosas los va a aturdir un poquito, pero la idea es que lleguen a culminar con ese ejercicio, ¿no? Y por último, tenemos el ejercicio final, que es una vivienda de 2 plantas. Entonces, que igual tiene los mismos 45 minutos para desarrollar el ejercicio, ¿no? Entonces, la nota se la da in situ. Entonces, sencillamente la persona que está ahí da su examen, se le evalúa y se le da su nota ahí mismo, ¿ya? Entonces, si quiere, se puede ir y esperar su nota, o si quiere, puede esperar y se le va a dar igual su nota ahí mismo, ¿ya? Entonces, por lo general, digamos, es así, ¿no? La gente se queda hasta lo último para esperar su nota, ¿ya? Entonces, somos más de 52, digamos, los que estamos supuestamente en el grupo, pero sin embargo, solamente tenemos 35 personas en línea, ¿ya? Entonces, la universidad me exige un 85% de asistencia, ¿ya? Entonces, la mayoría de ustedes seguramente va a tratar, digamos, de asistir a todas las clases, pero por lo general yo pongo, como les digo, los videos, no sé si me van a habilitar Moodle, entonces, pero pongo los videos en línea para que ustedes puedan acceder a ellos, ¿ya? Entonces, por lo general no lo hago aquí por WhatsApp, digamos, ¿no? Entonces, porque no es muy de la universidad, digamos, el WhatsApp es más social, ¿ya? Bueno, aparte de eso, a veces
me toca, digamos, ¿no? Es decirles que vean los videos simplemente y que practiquen, digamos, justamente esos ejercicios, pero siempre vamos a dar masterclass. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a hacer un ejercicio completo, ¿ya? Entonces, para que ustedes lleguen a entender un poquito esta materia, ¿ya? Alguna otra característica de la materia es que los objetos son sencillos, depende que vamos a hacer, por si acaso, para la casa final. O sea, la casa final, aparte de ser de 2 pisos, también tiene render, ¿ya? Entonces, igual que la segunda, a partir de la segunda casita, comenzamos con el tema de render, ¿ya? Y bueno, van a haber variantes según el tipo de AutoCAD que ustedes utilicen, ¿ya? Y en este caso les he pasado yo un link con el AutoCAD 2021. Ya tengo el 2022 también, si alguien lo quiere, digamos, pero tiene una manera de craquear, digamos, que les puede resultar un poquito más compleja. En este de acá, en esta versión 2021, es simplemente copiar un iconito y reemplazar en otro, digamos, ¿no? Entonces, esa es la manera de craquear que tiene. Bueno, al parecer ya no va a entrar nadie más. Entonces, por favor, alguien ponga ahí que ya iniciamos sesión. Creo que ya puse, ¿no? Por lo general yo prefiero cerrar un poquito las sesiones de acá y no ver, digamos, el tema de cámara, porque distraen un poquito en el tema de este y gastan un poquito más de mega, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahí va a ser mi presentación, digamos, como arquitecto. ¿Alguna consulta, perdón? Los exámenes, ya. Los exámenes van a ser 3 exámenes, como había mencionado. Entonces, esos 3 exámenes tienen la valoración de 30, 30 y 40 puntos, ¿ya? Entonces, 30 el primero, que es una vivienda sencilla con techo un poquito complicado y solamente geometría. 30 el segundo, digamos que es unas habitaciones bien sencillitas, con lositas, digamos, con escaleras. Entonces, pero ya se le añade esos renders. Entonces, ese vale 30. Y 40 es una vivienda de 2 pisos que tiene escalera, tiene 3 pisos, tiene un montón de cosas. Entonces, pero es una vivienda bien sencilla. Entonces, de 2 plantas que igual tiene render, ¿ya? Entonces, al igual que en AutoCAD, ¿ya? En 2D, ¿ya? Si usted no sabía imprimir, entonces no me servía de nada usted como arquitecto, ¿no? O sea, sabía dibujar todo lo que usted quiera, pero no sabía imprimir, o no sabía poner en escala, o no sabía hacerlo rápido. Entonces pasa lo mismo acá, ¿ya? Entonces acá el tema es la repetición, o sea, que usted repita un ejercicio una y otra vez hasta que sepa, digamos, ¿no? Directamente cómo hacerlo, ¿ya? No sé si le parece bien el fondo blanco o quiere que lo cambie a negro, ¿no? Está bien, fondo blanco, arquitecto. Ok. Entonces, voy a desconectar la camarita, entonces estén atentos acá, y la idea es que ustedes hagan las cosas en paralelo, ¿ya? Entonces, que vayan viendo un poquito, si quieren ingresen desde el celular, no hay ningún drama, entonces, y en la computadora manejen justamente el tema del AutoCAD, ¿ya? Entonces, voy a consultar con la dirección de carrera para ver si es que me van a habilitar la plataforma Moodle con su nombre. Entonces, ya no hay inscripciones, creo, ¿no? Creo que fue hasta ayer nomás. Sí, hasta ayer nomás. Perfecto. Ya, siguen entrando compañeritos, bueno, ya les explican ya ustedes, ya, ¿no? Entonces, no hay necesidad de repetir, ¿ya? Bueno, vamos a cerrar un poquito este tema de las camaritas, ¿ya? Se escucha bien, ¿sí, no? Sí, se escucha bien. Perfecto, ¿ya? Lo primero es conocer el entorno, ¿ya? Entonces, ¿cómo se maneja AutoCAD? ¿Ya? Si ustedes ya han manejado AutoCAD 2D, entonces se acuerdan de todo este tipo de paletitas, ¿no? Entonces tenemos esta cinta, entonces dentro de la cinta tenemos ficha, entonces dentro de la ficha tenemos estas pestañas, digamos, ¿no? Entonces pestañas de dibujo, entonces aquí se pueden agregar más pestañas de dibujo para iniciar nuevos dibujos. Tenemos lo que nosotros llamamos el espacio modelo y el espacio de presentación igual. El espacio de presentación es el que me muestra en la hoja, entonces, y me muestra obviamente todas las características de escala y demás. Entonces, la idea de esto de acá no es que utilicemos este espacio, ¿ya? La idea es que generemos un modelo 3D y a través de las vistas de distintas cámaras, nosotros lleguemos a generar render, ¿ya? Entonces,
El AutoCAD, mucha gente lo evalúa mucho, justamente porque dicen que, bueno, no tiene calidad de no sé qué, digamos, entonces que la calidad del VRAI, que la calidad del SketchUp, digamos, entonces. Y aquí vamos a descubrir justamente que sí tiene un nivel óptimo justamente para renderizar. Obviamente que no difumina tan bonito, digamos, como lo puede hacer un VRAI, digamos, pero también ese tipo de programas tienen las características de que exigen mayor capacidad dentro de las computadoras. Aquí tenemos algo que nos va a servir, fíjense, esto se llama el ViewCube o el cubo de vista, ¿ya? Entonces que me va a ayudar justamente a orientarme respecto al dibujo. Entonces, aquí tenemos una serie de herramientas que nos van a ayudar igual para un poquito centrarnos en el dibujo para hacer la navegación, el movimiento y demás. Entonces, sigue funcionando lo mismo, fíjense, con el rodillo hacia adelante, hacia atrás, digamos, si aprieto el botón del rodillo me permite utilizar la manito, digamos. Vamos a seguir acercando. Seguimos teniendo la misma grilla que podemos apagar acá. ¿Ya? Seguimos manejando la entrada dinámica, entonces las referencias que nos permiten aquí seleccionar qué tipo de ángulo o apagarlos, depende de lo que nosotros necesitemos. ¿Ya? A los grosores de línea, que bueno, en este caso no nos va a interesar. Aquí, por ejemplo, les decía, digamos, ¿no? Uno tiene que adecuarse, digamos, a lo que está haciendo. ¿Ya? Cuando hacíamos AutoCAD 2D, la idea era que generemos un layer por cada cosa, digamos. Entonces, en este caso vamos a generar un layer por cada textura. ¿Ya? Entonces, sin importar, digamos, ¿no? Hay mucha gente que se aplaza acá porque trata de hacer todo en 3D. Entonces, o empezar todo desde 2D, digamos. Entonces, yo les paso un plano y lo que tratan de hacer justamente es generarlo todo el plano totalmente en 2D y no se ubican, digamos, que en realidad, digamos, ese planito no necesitan hacer más que los ejes, digamos, y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Ya? Entonces hay gente que se va a pasar justamente porque no va a ver esas cosas. ¿Ya? Aquí al costadito, fíjense, seguimos teniendo aquí nuestro menú de elementos, entonces ahora tenemos estos elementos acá. ¿Qué más? Allá. Tenemos que cambiarnos a un modo de dibujo 3D, ¿ya? Entonces, en realidad el AutoCAD, por defecto, tiene 3 modos, ¿ya? Este es el dibujo y anotación. Entonces, si ustedes van aquí a la ruedita, fíjense, tenemos elementos 3D básicos. Y lo que va a habilitarme justamente son los sólidos, las mallas y los sólidos, las mallas y los planos, ¿ya? Entonces, que me va a dar justamente, fíjense, estos elementos de manera directa. Entonces, pero esto es para hacer algo básico, ¿ya? Entonces son elementos 3D básicos, ¿ya? Aquí también arriba, fíjense, está la misma ruedita de espacios de trabajo y podemos irnos directamente a modelado 3D, que es la parte que nos interesa, ¿ya? Entonces, dentro de modelado 3D vamos a encontrar un montón de herramientas y vamos a ver algunas que vamos a utilizar, otras que no, y vamos a ver justamente cómo iniciar el tema del modelado. No todos estudian arquitectura, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la idea es que no todo sea guiado solamente para arquitectura, ¿ya? Entonces vamos a hacer algo de un poquito de masas, digamos, respecto a la utilización de estas herramientas. Entonces, para que ustedes entiendan, hay muchos compañeros que utilizan Revit. Entonces, Massive and Site no es una herramienta en la cual yo puedo poner una masa, digamos, entonces, y esa masa dividirla en distintos pisos. Entonces, y esa situación, por ejemplo, es más fácil de hacerla en AutoCAD. Entonces, que hacerla en el mismo Revit, porque Revit tiene ciertas restricciones por el tipo de programa que es, ¿ya? Entonces, pero bueno, les voy a enseñar a hacer eso de acá y cómo pasar de esto a Revit, ¿ya? Entonces, para que tengan un poquito de noción de lo que se les está enseñando, ¿ya? Dentro de lo que es el modelado 3D, fíjense, de nuevo, aquí fíjense abajo en la ruedita, modelado 3D, o aquí arriba, fíjense, en los espacios de trabajo, modelado 3D, ¿ya? Vamos a compañero, la compañera, no sé quién es.
Dentro de esto les decía, digamos, tenemos ciertos elementos que ya conocemos, ¿ya? Entonces voy a girar un poquito en este espacio. Fíjense que podemos darle aquí a rotar, digamos, ¿no? O podemos apretar, fíjense, el botón Shift, y apretando el botón del rodillo, entonces podemos empezar a rotar o girar, digamos, en 3 dimensiones. Entonces, aprieto Shift, el botón del rodillo, y comienzo a rotar, fíjense, dentro de los 3 ejes, ¿ya? Fíjense que el View Cube o tubo de vista me ayuda justamente a entender en qué posición estoy respecto al norte, sur, este, oeste, ¿ya? Entonces, lo mismo que en 2D, ¿ya? Nosotros, al momento de diseñar, asumimos un rol, digamos, ¿no? Distinto al que las personas comunes y silvestres están acostumbradas. Entonces, para las personas normales, el 3D es la profundidad. Entonces, ustedes ven, digamos, la mayor parte de las personas que consiguen, que va al cine, por ejemplo, entonces ve el 3D como un ancho, un alto, y el 3D es la profundidad. A eso me voy. Ya, en el caso de nosotros, en realidad tenemos un ancho, tenemos un largo, y la altura para nosotros es el 3D, porque nosotros vemos el eje Z. Entonces, las personas que utilizan, digamos, o viven, digamos, comúnmente, entonces, y ven este tipo de cosas, se confunden un poquito, ¿ya? Pero nosotros tenemos que estar justamente acorde a que el eje Z para nosotros es la 3 dimensiones, ¿ya? Bueno, vamos a partir simplemente por un poquito de manejo de la herramienta. Ya, para todito, fíjense, seguimos en el tema de rotaciones. Entonces podemos rotar Shift, se aprieta el botón del rodillo y uno comienza a mover el mouse, digamos. Entonces la idea es que sea un poquito más fácil de mover, ¿ya? Ahora, aquí tenemos nosotros elementos totalmente sólidos, ¿ya? Entonces, aquí fíjense, tenemos los mismos elementos distribuidos de otra manera, pero con algunas cosas como, por ejemplo, empalmar aristas. En el caso de la creación de muebles, de creación de algunos elementos, fíjense, entonces la idea justamente que nos ayude a empalmar o hacer que una esquina sea boleada, ¿ya? Entonces también tenemos elementos como superficie, que fíjense, se parecen mucho, digamos, a estos elementos, pero la idea es que generan un plano, digamos, que nosotros podemos modificar, ¿ya? A su vez también tenemos este concepto de acá que son mallas, ¿ya? Las mallas son lo que nosotros denominamos loops. Entonces, y estos elementos tienen la característica de que cada uno de sus componentes tiene distintas características. Acuérdense un poquito de la geometría básica. Entonces, el punto es la unidad básica, ¿no? Entonces, la asociación de puntos hace líneas, la asociación de líneas hace planos, la asociación de planos hace volúmenes, ¿ya? Y lo mismo pasa acá, fíjense. Entonces, aquí tenemos unas cajas, tenemos los mismos elementos, pero fíjense que en este caso vienen justamente con algunos elementos como las esquinas, los bordes, los centros y demás, ¿ya? Entonces, y esto de acá es parte, digamos, ¿no? de lo que nosotros tenemos que utilizar para poder generar, digamos, algunos objetos, ¿ya? Podemos suavizarlo, podemos convertir un sólido en NURBS o un sólido en malla, digamos, ¿no? Entonces, o al revés, digamos, las mallas a sólidos, digamos. Entonces, lo importante es generar primero la geometría, ¿ya? Entonces, van a haber algunos elementos dentro de lo que es el 3D que nosotros vamos a utilizarlo de distinta manera. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer una cortina, digamos, entonces, cuando usted quiere hacer, qué sé yo, una puerta, digamos, no van a ser los mismos conceptos. Dado que para la cortina vamos a usar un plano, seguramente una superficie o una malla. Sin embargo, para el tema de un muro, de una puerta, vamos a utilizar algún elemento sólido, ¿ya? Entonces, hay gente que lo hace a través de mallas y elementos. Entonces, y eso nos va a tomar un poquito de tiempo, ¿ya? Entenderlo. Aquí tenemos, fíjense, las herramientas de dibujo y aquí los modificadores de dibujo, donde también se añaden algunos elementos como este de aquí, que es alinear en 3D. Entonces, que me va a ayudar justamente a colocar una teja dentro de un techo, digamos. Entonces, pero fíjense, aquí vamos a hacer un elemento.
Esto es un cuadrado en 3D. ¿Ya? Entonces, tenemos esto de acá que es la extrusión. ¿Ya? La extrusión es justamente la acción de sucesión de cosas, lo que les decía, geometría básica, ¿no? La sucesión de líneas, pues la sucesión de puntos hace líneas, la sucesión de líneas hace planos, entonces estas líneas ya son planos, entonces la sucesión de plano hace volumen, entonces, y esto es justamente la sucesión de esos elementos. ¿Ya? Entonces, yo genero, fíjense, un 3D a partir de un elemento 2D. ¿Ya? Fíjense que todos los elementos que teníamos antes en 2D siguen funcionando. Desde copiar, desde mover, todos los comandos rápidos igual funcionan. ¿Ya? Vamos a conocer la diferencia entre lo que es generar algo de un objeto en 2D o generarlo justamente de algo en 2D. Aquí tenemos los distintos tipos de vistas, fíjense. Vistas personalizadas y aquí tenemos las estructuras. Entonces tenemos estructura alámbrica 2D, conceptual, oculto, realista, sombreado, digamos. Entonces, por lo general nosotros trabajamos en alámbrica, digamos, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos demasiada geometría y no vamos ocultando, digamos, en los layers, no lo vamos distribuyendo en los layers, entonces nos va a hacer algo muy pesado, digamos, el tema de la estructura alámbrica, ¿ya? Pero también tenemos esto de acá, cuando la persona no está muy acostumbrada, utilizamos rayos X, digamos, ¿no? Vamos a ponerlo en conceptual para que me muestre, fíjense, un tipo de presentación de lo que es el volumen. Entonces, fíjense que ahí tengo un cuadrado, un polígono, digamos, totalmente cerrado. Entonces, me genera, fíjense, una estructura totalmente sólida. Estoy viendo, ¿eh? Pero ahora, ¿qué pasaría si el cuadrado yo lo hice, pero no lo hice con un polígono, lo hice simplemente con líneas, digamos, ¿no? Entonces, nunca lo cerré ni nada. Entonces, este mismo cuadrado lo voy a descomponer, ¿no? Descomponer, fíjense, y queda compuesto por líneas. Y bueno, le voy a dar extruir, fíjense. Voy a seleccionar todito y le voy a dar extruir para generar el mismo volumen. Entonces, característica, fíjense, es que esto que hemos generado, para empezar, está hueco. ¿Es? Porque la sucesión de líneas hace planos, por lo tanto, estos son planos que están generando este mismo volumen. Pero para modos prácticos, digamos, mucha gente considera que esto me sirve igual. ¿Ya? El tema con esto es que fíjense la cantidad de geometría que utiliza un plano a lo que utiliza un sólido. ¿Ya? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, fíjense aquí, de estructuras alámbricas, entonces nos vamos a dar cuenta que el sólido, para hacer este mismo cubo, utiliza solamente 6 caras. Sin embargo, esas 6 caras en un plano solamente están ubicadas en esta parte de aquí arriba. ¿Ya? Entonces, tiene otras funciones en la utilización de estos planos, ¿ya? O sea, de estas mallas, digamos, ¿no? Entonces, tiene otro tipo de uso, ¿ya? Entonces, pero en el caso, por ejemplo, de que nosotros utilicemos el 3D, obviamente esto de acá nos va a hacer un archivo demasiado pesado, que no va a pasar con esto, ¿ya? Por otro lado, los sólidos no solamente se generan por extrusión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunas estructuras, aquí vamos a dibujar en 2D algo, como eso elevado, entonces yo digo, voy a tener una estructura, fíjense que comienza así cuadradito, que después se convierte en un redondo, digamos, ¿no? Que más alto allá arriba, digamos, no agarre y toma una forma de, qué sé yo, de una estrella, digamos, algo así. Entonces, y esto es lo que quiero que más o menos la gente que ya maneja Revit entienda, digamos, cómo funciona. Entonces, y después, digamos, ¿no? Que esta cosa de acá vuelva a ser un redondo, digamos, ¿no? Fíjense que ni siquiera está centrado, ¿ya? Vamos admitiendo a compañeros para disculpar.
Pero bueno, el chiste de esto, fíjense, es que esto se encuentre, no sea coplanar. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos elementos estén, fíjense, en otro eje. Entonces, desplazarle, digo, fíjense, pues selecciono un punto base y fíjense que ahí le estoy dando a Z. Fíjense, ahí dice polar mayor o igual, digamos, ¿no? Más Z. Entonces, yo lo puedo elevar, digamos, a estos elementos para que esto no quede coplanar, o sea, no esté en el mismo plano, ¿se entiende, no? Estoy en clase, mami. Selecciono un punto base y lo desplazo en Z. Entonces, D para desplazar. Bueno, vamos a desplazarlo. Ahí. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Les decía, digamos, ¿no? Para el Revit, por ejemplo, el tema de las masas es algo muy importante y a veces resulta ser un poquito complejo, digamos, ¿no? Cuando la persona quiere hacer, por ejemplo, una textura orgánica, cosas así. ¿Ya? Entonces, pero el AutoCAD es mucho más sencillo, digamos, en eso. Entonces, fíjense, solevar, y ya les voy a mostrar otra manera de solevar justamente, va a generarme una estructura 3D. Entonces, a partir justamente del enlace de un objeto con otro. Entonces, fíjense, vamos a verlo aquí en sólido para que lo vean un poquito. Entonces, me permite hacer arquitectura un poquito de lo que ustedes denominan orgánico, digamos, ¿no? Entonces, y digo que denominan, digamos, ¿no? Porque si ustedes ven, digamos, la cúspide de la arquitectura orgánica, en realidad, digamos, ¿no? Frank Wright, digamos, ¿no? Entonces, con la casa en la cascada, digamos, ¿no? Y alguien que me pille una curva en la casa en la cascada, digamos, ¿no? Me va a dar la razón justamente que el concepto orgánico tiene algunas características que no se contemplan, ¿ya? Entonces, y lo interesante de esto es que, fíjense, este objeto estaba compuesto por distintas cosas, y esas cosas siguen ahí. Entonces, yo puedo mover una esquina, digamos, ¿no? Entonces, para ir deformando, digamos, estos objetos. ¿Se entiende, no? Entonces, generar una masa, digamos, ¿no? Que pueda llevar yo a Revit, alguna cosa aquí es súper fácil, es súper sencillo y es a lo que, bueno, podemos hacer, ¿ya? El siguiente que tenemos la revolución. Entonces, vamos a estar acá. Entonces, bueno, vamos a hacer una copa. Ya lo vamos a hacer así rápido. No tengo paciencia para estas cositas, porque no son cosas bien básicas. Esto lo vamos a bolear. Fíjense, estoy haciendo con polilínea, por lo tanto la polilínea la puedo convertir en arco. Y lo mismo con todas las esquinas y demás, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que acordarse de 2D. Todo lo que es 2D no es algo que yo les voy a explicar, ¿no? Entonces, pero aquí podemos ver esto. Ahí. Entonces, veámoslo un poquito en 3D. Entonces, tengo una estructura plana, y fíjense,
La revolución va a tomar este objeto y lo va a revolucionar sobre un eje. Yo digo que este va a ser el eje sobre el cual se va a revolucionar ese objeto. Entonces marco un eje y comienza a generarme un elemento en 3D, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que maneja SketchUp, por ejemplo, alguien me decía, arquitecto, es una sola paleta de SketchUp, digamos, trata de hacer esto en SketchUp, digamos, entonces. ¿Qué otra cosa? Otros elementos. ¿Entiende lo que se hizo, no? Lo primero es soltarse un poquito, entonces no quedarse con la rigidez de que en AutoCAD tenés que generar las cosas una por una, que generar las cosas con cuadraditos y bordadas, ¿ya? Entonces, sino que comenzar a hacer justamente algunas cosas con algo de geometría, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un perfil. Alto de ¿no? Línea de L, enter de ¿no? Entonces, y bueno, podemos modificar. Esto es un perfil, por ejemplo, para hacer, qué sé yo, una moldura, digamos, ¿no? De una casa. Entonces, y les decía, digamos, no depende para qué necesitemos las cosas. Entonces, yo digo que la moldura de esta de acá viene por aquí, por este cuarto, digamos, no se va y gira por allá, por el techo, digamos, ¿no? Entonces, viene y da una vuelta aquí, digamos, ¿no? Por el techo, digamos, ¿no? Muro, digamos, ¿no? Inclusive, digamos, fíjense, se vuelve un muro curvo, digamos, ¿no? Ya ven. Entonces, tengo un perfil de una moldura que he diseñado, que es la moldura que quiere mi cliente. Tengo que mostrarle cómo se ve esa moldura, por ejemplo, en la piel. ¿Ya? Entonces, fíjense, barrer. Entonces, tengo un elemento, enter, y un lugar donde lo quiero barrer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que genera? Fíjense, genera justamente la moldura. Entonces, genera la moldurita, digamos, ¿no? Entonces, que uno quiere hacer, dependiendo del perfil que uno tenga, digamos, ¿no? Eso va a variar los resultados, digamos, ¿no? Pero fíjense que aplica curvas y demás cosas y puede terminar donde usted necesite que termine, ¿ya? ¿Se entiende? Son distintos tipos de características de sólido, ¿ya? Entonces, así también, cuando una persona no sabe, por ejemplo, yo soy arquitecto, voy a hacer una casa, entonces, mi casita, digamos, no la voy a hacer con cuadraditos, hago cuadradito y elevo el muro, hago cuadradito y elevo el muro, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando uno ya conoce estos conceptos, entonces, y por decirle, tiene, digamos, ¿no? Algunos elementos ya conocidos, entonces 3.5, 3.5, ¿no? Un eje, digamos, una casita. Fíjense ahí con líneas nada más. Entonces, y alguien le dice, arquitecto, vamos a hacer una casa con él. ¿Ah? Entonces, belleza, vamos a hacer una casa.
Entonces, simplemente hago los ejes. Y bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Fíjense. Puedo ocupar esta cosa que se llama polisólido. Entonces, me acuerdo de la línea múltiple o de la polilínea, ¿no es? Entonces, fíjense, polisólido. ¿Qué es lo que genera? Un muro, básicamente, en 3D. ¿Ya? Ahora, fíjense, polisólido. Entonces, me acuerdo de la línea múltiple. ¿Se acuerdan? LMM, ¿no es? La línea múltiple que tenía ejes, que tenía dos líneas al mismo tiempo. Entonces, yo no le pido a una persona que me haga, bueno, ahorita se nos va a cortar, por favor, vuelven a ingresar, ¿ya? Van a disculpar. Vuelvan a ingresar ahorita mismo, ¿ya?